En la clase de hoy vamos a ver el concepto de trabajo, que va a ser de mucha utilidad posteriormente para definir la primera ley de la termodinámica. Recordemos que habíamos dicho que el trabajo matemáticamente es una diferencial inexacta y como tal tiene algunas propiedades que van a ser de mucha utilidad en este curso. Entonces, lo primero es que el trabajo debemos ver que se trata de transferencia de energía o energía en proceso de tránsito. Es decir, no se puede ver al trabajo o al calor como una cantidad acumulada o una cantidad de, sino que significa energía en proceso de tránsito. Bueno, el libro hace distinción entre el trabajo externo y el trabajo interno. El trabajo externo es el trabajo realizado por o sobre el sistema. Y el trabajo interno es el trabajo realizado por una parte del sistema sobre otra, de ese mismo sistema. Entonces vean que aquí es importante reconocer que vamos a tener un sistema y lo que está afuera, como habíamos dicho por ahí, se llaman los alrededores o el entorno. Entonces, cuando hablamos del trabajo externo, nos referimos al trabajo realizado por el entorno sobre el sistema o el trabajo que realiza el sistema sobre el entorno. En este caso me refiero al trabajo externo. Entonces, recordemos el ejemplo del cilindro, ¿verdad? En el caso del cilindro, que tiene un émbolo o un pistón móvil, pues vamos a tener un gas que está encerrado y este pistón está libre de fricción con las paredes del cilindro, por lo tanto puede subir o bajar sin que la fricción sea un factor que produzca pérdida de energía, de tal manera de que cuando hablamos de trabajo externo, si es el trabajo realizado sobre el sistema, pues tiene que haber alguna fuerza externa, alguna agente externa que actúe sobre el pistón para que lo haga que descienda y por tanto comprima el gas. De lo contrario, pues vamos a tener un gas que se calienta y al calentarse las moléculas se expanden y efectúan una presión sobre la parte inferior del pistón que a su vez aparece una fuerza que haría que el pistón se levante. Entonces, esto es trabajo realizado por el sistema sobre el entorno. Y el trabajo interno, pues dijimos que es el trabajo realizado por una parte del sistema sobre otra parte de ese propio sistema. Podría imaginarse algún ejemplo de una membrana, ¿verdad? Una combinación, una interfaz de una membrana y gas. Pero el libro, con los que más trabajan, es con el caso del trabajo externo. Bueno, vamos a ver ahora cómo se calcula el trabajo en mecánica. Y ya ustedes lo conocen, ¿verdad? En física general 1, el trabajo, ya sabemos que se calcula en general como la integral de fuerza producto punto por el dr. Es el vector de posición desde un punto A a un punto B, una trayectoria arbitraria. Pero para hacerlo más particular, podemos decir que esa fuerza realmente es el componente paralelo, ¿verdad? El componente paralelo a la trayectoria de movimiento de una supuesta partícula que se está moviendo a lo largo de un ds, desde un punto inicial a un punto final. Ojo que ahí P no me refiero a presión, sino me refiero a los dos puntos que se escogen. Y en general, pues decimos también que el trabajo es la integral desde ese punto inicial a ese punto final de una fuerza que debe ser función de la posición, el vector R, por el coseno de zeta por ds. Esto realmente viene a ser el componente paralelo, ¿verdad?, al movimiento de esa partícula. Bueno, así calculamos nosotros el trabajo en mecánica.
Ahora en termodinámica tenemos que tomar en cuenta otros factores, como por ejemplo el caso que habíamos comentado en una de las primeras clases, que era el equilibrio térmico, cuando vimos la ley cero de la termodinámica. Bueno, resulta que para calcular trabajo en el curso de termodinámica necesitamos considerar los procesos que se denominan procesos cuasiestáticos. Entonces, un proceso cuasiestático, vamos a decir que es un proceso que ocurre muy lentamente. Y así se llama, proceso cuasiestático o procesos cuasiestáticos. Entonces, para que se dé un proceso cuasiestático, requerimos que se cumplan tres tipos de equilibrio. Tiene que haber el equilibrio mecánico, el equilibrio térmico y tiene que haber equilibrio químico. Vean que para el cumplimiento de la ley cero de la termodinámica solo se requiere el equilibrio térmico. Bueno, entonces cuando hablamos de equilibrio mecánico, suponemos que la fuerza neta o la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero. Cuando nos referimos al equilibrio térmico, pues decimos que la temperatura del sistema tiene que ser única. La temperatura del sistema es única. Y cuando hablamos de equilibrio químico, pues en este caso lo que podemos decir es que no hay reacciones químicas dentro del sistema como tal, ni tampoco hay procesos de transporte, como por ejemplo movimiento de materia a través de iones. Entonces, en este caso, pues, lo que decimos en general es que no hay reacciones químicas, ni tampoco hay, o tampoco se verifican procesos de transporte. Bueno, entonces los procesos cuasiestáticos cumplen con estos tres equilibrios: el equilibrio mecánico, el equilibrio térmico y el equilibrio químico. Esos tres equilibrios, cuando aparecen juntos en un sistema, decimos que el sistema ha alcanzado el equilibrio termodinámico. Entonces vean que equilibrio termodinámico y térmico no es lo mismo, que algunas veces se suele confundir, ¿verdad? El térmico únicamente se refiere a la igualdad de temperatura de un sistema, ¿verdad? Cuando este se estabiliza, ley cero de la termodinámica. Mientras que el equilibrio termodinámico involucra a los tres: el mecánico, el químico y el térmico a su vez. Entonces los procesos cuasiestáticos, como ustedes podrán imaginar, son una idealización, es decir, es un, como se le dice comúnmente, un experimento mental, ¿verdad? Que se utiliza en física para estudiar modelos reales, pero funciona muy bien, ¿verdad? Es decir, haciendo esta idealización se puede introducir un aparato matemático que permite resolver algunos problemas de la termodinámica clásica. Bueno, entonces, los procesos cuasiestáticos decimos que son una idealización. Y también vamos a decir que un proceso cuasiestático, el sistema se encuentra en todo momento en un estado infinitesimalmente próximo al equilibrio termodinámico. Vean toda esa expresión, ¿verdad? Eso es equivalente a decir que los procesos cuasiestáticos ocurren de forma muy lenta. ¿Dónde podemos ver un ejemplo? En el caso del cilindro que vimos ahora, ¿verdad? Es decir, para que el proceso se aproxime a que sea cuasiestático, necesitamos que ese pistón o ese émbolo móvil que puede bajar o subir lo haga de una forma siempre muy lenta, de tal manera de que siempre el sistema esté sometido a cambios diferenciales, ¿verdad? A elementos diferenciales. Cuando hablamos de eso, nos referimos a un dx, ¿verdad? Que sería un elemento de longitud que el cilindro desciende o sube, o un elemento de volumen, ¿verdad? Es decir, el pistón va bajando muy lentamente, no se hace de una forma abrupta, de una vez, sino que se hace muy lentamente, para mantener las variables termodinámicas en juego, las variables termodinámicas que describen al sistema, mantenerlas siempre cercanas a un estado de equilibrio.
y poder así entonces desarrollar estas ecuaciones, este aparato matemático que vamos a utilizar aquí en este curso de termodinámica, que ya de por sí habíamos dicho que es un curso de termodinámica del equilibrio, de la termodinámica del equilibrio. Es decir, también se puede ver la termodinámica desde otro punto de vista, que es el del no equilibrio, ¿verdad? Pero entonces los métodos matemáticos que se requieren para estudiar ese punto de vista, pues no son parte de los objetivos de este curso. Así que a nosotros nos interesa la termodinámica clásica desde el punto de vista del equilibrio termodinámico, donde se cumplan esos tres equilibrios de los que estamos hablando. Entonces, nuevamente, un proceso cuasi estático, decimos que se encuentra en todo momento en un estado infinitesimalmente próximo al equilibrio termodinámico. Y eso quiere decir que todos los estados por los que pasa el sistema se pueden escribir por un conjunto de coordenadas termodinámicas, por ejemplo, las tres que conocemos, el P, V y T. Es decir, cuando hablamos de que un sistema está próximo de forma infinitesimal al equilibrio termodinámico, también es que significa que en cada nuevo estado que alcanza el equilibrio tenemos al menos tres variables termodinámicas que describen el comportamiento de ese sistema. Por ejemplo, el caso de un gas, presión, volumen y temperatura. Bueno, entonces, otra cosa es que cuando hablamos de un proceso cuasi estático, también implica que hay de por medio una ecuación de estado. Ya sea una ecuación de estado, en este caso de los gases ideales, ¿verdad? Que ya la conocemos bastante bien, o alguna otra ecuación de gases reales, ¿verdad? Como la ecuación de Van der Waals, que más adelante la vamos a ver, o la ecuación de Berthelot, ¿verdad? Hay muchas, pero eso implica que haya que se esté desarrollando un proceso cuasi estático, es que también tenemos no solo las variables termodinámicas identificadas, sino una ecuación, o al menos una ecuación de estado que relaciona a esas variables termodinámicas. Bueno, entonces vamos a ver ahora el trabajo propiamente en termodinámica, el trabajo debido a un cambio de volumen. Trabajo en un cambio de volumen. Entonces, si suponemos un sistema hidrostático, del que nos habla el libro, que son los sistemas PVT, podemos imaginar dicho sistema con una forma arbitraria, una forma de papa, ¿verdad? Que tiene un volumen V, y que ese sistema efectúa un trabajo externo, ¿verdad? Ya dijimos que un caso sería que el sistema propiamente se expanda contra los alrededores, ¿verdad? Contra el entorno. Recuerden que hay una frontera, ¿verdad? Que es lo que divide o separa el sistema del entorno. Entonces, suponemos que se efectúa un trabajo y hay una expansión. Entonces, esa expansión la voy a simbolizar haciendo una línea de trazos punteados que representa la expansión. Entonces, si cojo un elemento arbitrario, por ejemplo, este cuadrito de aquí, pues ese cuadrito de ahí se expande un volumen de V. Tiene una sección de área de A y tiene un elemento, vamos a ver cómo lo digo aquí, hacia afuera, que es el de S. El elemento de la integral que escribimos ahora. Entonces, de afuera hay una presión externa que actúa sobre esa porción que se está expandiendo. De tal forma que ese de Fe, esa S refiere a la fuerza externa, pues por la definición que sabemos, es presión externa por el de A. Y pues ahora sabemos que esta es la presión hidrostática, ¿verdad? Es la presión externa
externa, uniforme, ¿verdad? Está efectuando una fuerza sobre ese segmento del sistema que se está expandiendo, ¿verdad? Entonces, pues aquí vemos que si a esa fuerza externa yo la multiplico por un ds, pues entonces va a quedar multiplicado este lado externa por dA por ds. Lo que hice fue multipliqué por ese elemento diferencial de línea en ambos lados y ya esto por la dimensión es el delta W. Recuerden que usamos este símbolo de delta porque nos estamos refiriendo a una diferencial inexacta. En los diferentes libros que ustedes consulten por ahí, utilizan también una rayita así. El Szymanski usa una rayita sobre la D, o también utilizan una prima, o también utilizan una media. Entonces, a mí la prima no me gusta porque la notación de prima me da la impresión que es derivada. Entonces, es posible que cause confusión. Entonces, siempre voy a utilizar, cuando hablo de calor y de trabajo, utilizo un delta minúsculo, como lo habíamos definido en la primera clase. Entonces, decíamos que este es el trabajo, y esto va a ser entonces la presión externa multiplicado por el dA por el ds, y esto que tenemos aquí es el de. Entonces vean que ahora, si yo integro una diferencial inexacta, las propiedades matemáticas que habíamos visto en la segunda clase, nos dice que esto nos va a dar el trabajo. Y esto sería a su vez igual a la presión externa, que la suponemos constante, la saco fuera de la integral, y adentro me quedaría el de dA por ds. Entonces ahí tengo una forma ya general de calcular el trabajo debido a un cambio de volumen, ¿verdad? En este caso es el caso del cilindro que hablábamos ahora, ¿verdad? Solamente que nos estamos refiriendo a él, perdón, de forma general. Bueno, entonces, vean lo que implica escribir esto, ¿verdad? Estamos diciendo que es un diferencial inexacto. Y nuevamente, si hablamos de un diferencial inexacto, ¿qué quiere decir? De lo que ya hemos dicho antes. Bueno, que no existe una función de las coordenadas termodinámicas que represente el trabajo del cuerpo. O sea, aquí no vamos a tener una función, por ejemplo, de volumen, o de la presión, o de la temperatura. ¿De acuerdo? Esto no existe. No hay, porque se trata de una diferencial inexacta. Y recuerden las propiedades que habíamos visto de una diferencial inexacta. Bueno, entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que no existe una función de las coordenadas termodinámicas que represente el trabajo de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, básicamente no es la diferencial de una función real, ¿verdad? De las coordenadas termodinámicas. Ok, entonces, esto mismo visto en una dimensión sería el caso del cilindro, que ya lo vimos ahora, ¿verdad? El caso de un cilindro que tiene un émbolo. Estas son las paredes del cilindro, y esto que voy a hacer así en rayitas cruzadas, me refiero al émbolo, ¿verdad? Al émbolo móvil. Entonces, aquí lo que va a pasar es que el gas está en el interior, el gas es el sistema, ¿cierto? Y entonces, cuando se le aplique una fuerza externa desde fuera, esto es en el caso de una dimensión, ¿verdad? Este es el caso general, en que hablábamos de un volumen arbitrario, ya este es el caso más específico para un gas que esté dentro de un cilindro, ¿verdad? Pues en este caso, si es un proceso cuasi estático, este émbolo se va a mover una porción diferencial que va a tener un ancho de X, un diferencial de X, ¿verdad? De toda esta distancia X que puede moverse el émbolo o ese pistón. Y pues aquí aparece una fuerza, que esa fuerza ya sabemos que es el producto de la presión por el área. De tal forma que aquí el trabajo equivale a lo mismo. Delta W va a ser menos P por A. Voy a utilizar el menos a partir de ahora
En este caso, vean que no lo puse, porque estoy viendo un caso general. Pero entonces, para efectos de la notación que vamos a usar en el curso, siempre vamos a utilizar un menos delante de la integral a la hora de calcular trabajo. Eso después, como vamos a ver, tiene implicaciones a la hora de definir la primera ley de la termodinámica, que es el tema que veremos la próxima semana en el capítulo 4. Entonces, algunos libros de termodinámica, pues ustedes van a ver que comienzan definiendo la integral del trabajo compositivo. Y otros, como el caso de nuestro libro de texto, utilizan el menos. Eso es un asunto de notación. Simplemente hay que poner un signo negativo en algún momento, ya sea en la primera ley o en la definición de trabajo, para a partir de ahí comenzar a hacer el estudio de los sistemas intermodinámicos. Pero se necesita definirlo desde el principio. O tener el cuidado de poder usar los dos convenios sin confundirlos. Pero en lo que sigue vamos a ponerle el menos al trabajo debido a un elemento de volumen. Entonces les decía que este delta W es D por A por DX. ¿Verdad? Esta es el área, esta es la sección transversal, vista desde afuera. Nos referimos a una porción cilíndrica, una porción circular, perdón, que tiene área A. Y este A por DX es el elemento de volumen, ¿verdad? Diferencial, entonces esto sería menos P por D. Y a la hora de calcular el trabajo, pues entonces, al tomar la integral de una diferencial exacta, nos va a dar propiamente el W. Entonces, aquí lo que se hace es que se le toma la integral en ambos lados, obviamente, delta W, y aquí se toma la integral del menos de P de U. Entonces, esto ya por definición es W, y esto aquí, pues tenemos que ponerle límites, desde el volumen inicial al volumen final. Y aquí sería la integral de P, abro paréntesis y pongo V, para referirme a que se trata de una función de la presión, o sea, la presión es una función del volumen, desde VI a VF, que se refiere entonces al volumen inicial y volumen final. Entonces vean que en esta situación el volumen, es decir, el gas se expande, es un caso, se puede expandir y lo que hace es que el cilindro, el émbolo, perdón, se levanta, ¿verdad? Se mueve hacia arriba. O puede ser que un agente externo, una fuerza, se aplique sobre el émbolo y él descienda y comprima el gas. Entonces, para cada una de esas situaciones hay un ciclo, ¿verdad? Hay que definirlo desde el principio y por eso es que le estamos poniendo este menos aquí. Porque necesitamos identificar de una vez si el trabajo es positivo o si es negativo, dependiendo de si es una expansión o una compresión. Es decir, dependiendo de si el sistema es el que está efectuando el trabajo sobre el entorno o es al revés, o es el entorno, es decir, es un agente externo que está haciendo que el cilindro descienda y comprima el gas. Entonces vean que aquí, cuando usted escoge el signo, tiene que ser, es decir, tiene que mantenerlo, tienen que mantener esa anotación cuando resuelva los problemas. Porque el problema aquí es que le puede dar la misma magnitud, pero le da el signo al revés. Y eso no es tan grave, porque uno diría, bueno, es un signo, pero la interpretación entonces del problema es la que vamos a estar haciendo mal, si no sabemos escoger el signo correcto, de acuerdo con el convenio. Bueno, entonces, siguiendo con esto, resulta que el trabajo depende de la trayectoria, ¿verdad? Y también depende de los estados iniciales, del volumen inicial y del volumen final. Entonces, cuando yo calculo el trabajo del estado inicial al estado final, pues por la definición que acabo de usar sería menos la integral de V inicial a V final, P de V de V. Pero cuando lo hago del estado final al estado inicial, vean que mantengo el menos, pero ahora lo que hago es que cambio la posición de los límites. V final está abajo, en el límite inferior, y V inicial está en el límite superior.
de la función P de V por dV. Entonces vean que esta situación de cambiar los límites precisamente es lo que nos va a decir en un problema concreto si se trata de una expansión, si el gas se está expandiendo, ¿verdad? O si se está comprimiendo. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta que el trabajo depende de la trayectoria. Entonces, vamos a ponerlo como una nota. Si la trayectoria es cuasi estática, es decir, si la trayectoria se efectúa a través de un proceso cuasi estático, lo que quiero decir aquí, ¿verdad? Si la trayectoria es cuasi estática o se efectúa a través de un proceso cuasi estático, se verifica esto. El trabajo para ir del estado inicial al estado final tiene que ser en negativo del trabajo para ir del estado final al inicial. Bueno, que ya eso lo pudimos haber visto desde esas dos integrales que escribimos ahí, ¿verdad? Pero pues lo estamos aclarando, ¿verdad? Entonces, en estas ecuaciones, vean que la presión, las unidades son pascales. Y un pascal es newton sobre metro cuadrado. Y para el caso del volumen, el volumen, pues las unidades son metros cúbicos, ¿verdad? De tal forma que ya sabemos que un joule es newton por metro. Ahora bien, en estos problemas, en este material, es muy común utilizar la notación de kilo. Entonces, la constante de los gases universales o el volumen o el número de moles algunas veces aparece como el prefijo kilo. Es simplemente un aspecto de notación a la hora de expresar las magnitudes, ¿verdad? Quizás algunas veces se prefiere no ponerlo en notación científica, sino que ponerlo en una notación decimal. Entonces, en ese caso es más cómodo utilizar el prefijo kilo. Sin embargo, se puede trabajar como se ha venido haciendo, ¿verdad? Como se hizo en el curso de Física General 2. Bueno, vamos a ver ahora los diagramas del cuerpo libre, que les llaman los diagramas PV, o antiguamente le decían el diagrama del indicador. Hace muchos años, en los libros muy viejos, ese era el nombre que tenía. Pero hoy en día se les dicen los diagramas PV, o los diagramas de presión-volumen. Creo que dije diagramas de cuerpo libre, no. Son los diagramas de presión-volumen. Pues en estos diagramas que vamos a hacer ahora, es muy importante ponerle un sentido a la trayectoria de la función, porque estamos diciendo o estamos tratando de recordar que en el caso del trabajo, el trabajo depende de esa trayectoria, es decir, depende de cómo se recorra la función, por decirlo de alguna manera. Depende de si se va a tratar de una compresión o de una expansión. Entonces, en los diagramas PV, que se denotan de esa manera, PV, vamos a hacer uno. Por ejemplo, un diagrama PV corresponde a una función que tiene esta forma. Este es el punto inicial y este es el punto final. Y le voy a poner la trayectoria de esta manera, la flechita para abajo. Y esta en el eje X se sube y en el eje Y es cero. De tal manera que esa curva tiene que ser una función de 1. Y vean lo que le está diciendo. Le está diciendo que el punto inicial está aquí y que el punto final está en este otro. Quiere decir que este es el volumen inicial
y este es el volumen final. Claramente, por el sentido de la trayectoria, vemos que el volumen final tiene que ser mayor que el volumen inicial, lo que nos estaría diciendo que el gas, si es el gas contenido en el cilindro, se está expandiendo. Y si se expande, pues entonces es trabajo que efectúa el sistema, que es el gas, sobre el entorno. Ahora, vean que nosotros definimos el trabajo como negativo. En este caso, quiere decir que si yo mantengo el orden de los volúmenes, ¿verdad? Lo que habíamos visto en las ecuaciones anteriores, que va de I a F o de F a I, en este caso, si yo mantengo respeto a ese orden, pues estoy diciendo, obviamente, que el volumen final es mayor que el inicial. Por lo tanto, esa integral, que es un número, le tiene que dar positivo. Sin embargo, afuera tiene un negativo. Quiere decir que ese trabajo realmente sería negativo por el signo que le pusimos desde el principio. Entonces, pues ahí diríamos que en una trayectoria horaria, vean que aquí es horario, ese trabajo va a ser negativo. Entonces, si es un trabajo negativo, pues entonces decimos que es que el gas se expande, ¿verdad? Porque el volumen está aumentando. ¿Ok? Bueno, entonces, ese es un caso. La otra cosa es que el área bajo la curva representa el trabajo. Entonces, vean que aquí el trabajo es negativo. Y dijimos que es negativo porque es el trabajo que efectúa el sistema sobre el entorno. ¿Qué pasa si al principio no le ponemos el menos, que yo le puse a la definición? Bueno, que entonces toda la interpretación hay que verla al revés. Sería entonces que el entorno efectúa trabajo sobre el sistema, ¿verdad? Pero entonces habría que cambiarlo, sí. Ya no sería negativo, sino que sería positivo. Ok, veamos otro caso. Este es otro diagrama PUI. Nuevamente la presión está en el eje Y y el volumen está en el eje X. Y ahora es un trabajo que tiene una función que tiene esta forma. Y le puse la flecha para arriba. Entonces ven que cambié ahora el sentido de la trayectoria. Ahora estoy diciendo que este es el volumen inicial, perdón, que este es el volumen final y que este es el volumen inicial. ¿Verdad? Y entonces este es el estado inicial y este es el estado final. Y el área bajo la curva es el trabajo. Entonces vean ahora lo que pasa aquí. Lo que está pasando aquí es que el volumen final va a ser menor que el volumen inicial. Por lo tanto, cuando usted evalúa esos límites, por supuesto no conocemos la forma de la función, pero lo que va a pasar es que cuando se evalúan esos límites, le va a quedar un número negativo y con el menos que tiene la definición de trabajo, le va a quedar positivo. Entonces, en este caso, vean que es una trayectoria seguida de forma antihoraria. Y entonces, ahora el trabajo es positivo. ¿Verdad? Y lo que estamos diciendo es que físicamente, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que el émbolo está descendiendo y por lo tanto está comprimiendo el gas. Por lo tanto, es trabajo que ejerce el entorno sobre el sistema, que es el gas. Entonces aquí decimos que el trabajo es positivo. Entonces esta sería la trayectoria 1 y esta sería la 2. Okay, entonces vean que ahora podemos combinar ambas. Y entonces yo puedo hacer una gráfica ahora utilizando estas dos gráficas y entonces usaría la que viene, la segunda, que viene así, y la tercera que tiene una pancita. Y entonces vean que ahora otra vez tengo el volumen inicial. Bueno, tengo dos valores correspondientes al eje del volumen, ¿verdad? Pero vean que ahora igual, el punto inicial coincide con el punto final. Y ahora lo que tengo es esta área encerrada. Esa área encerrada, por esta figura cerrada, se llama un ciclo. Vamos a llamar un ciclo cuando coincide en el estado inicial y el final. Esa la formé, ese diagrama PV lo formé de combinar estos dos primeros. Y entonces aquí, pues lo que decimos es que el trabajo neto
trabajo negro, que es igual al área encerrada, es igual al negativo de la integral, y le ponemos una ruedita aquí para referirnos o para recordar que se trata de un ciclo. Entonces, cuando vemos esa notación en integrales, en estas integrales nos referimos a que es un ciclo. Y el área neta, es decir, el área que quedó entre esas dos trayectorias, que estaba para abajo, esa área es el trabajo neto. Ahora, vean que en estas figuras, en estos tres diagramas PV, el estado inicial es un estado que tiene tres coordenadas. Tiene volumen inicial, presión inicial, temperatura inicial. Y el estado final es otra vez un estado de equilibrio, ¿verdad? Que tiene igual tres coordenadas, PV y T. ¿De acuerdo? Y se supone que el movimiento de ese émbolo fue muy lento, de tal manera de que solo produjo cambios infinitesimales o diferenciales, es decir, un dV, un dx, ¿verdad? Para que cuando pasamos del estado inicial al estado final, se mantenga o se aproxime al equilibrio. ¿Qué es lo que queremos para que sea un proceso cuasi-estático? Pues bien, ahí tenemos en la pizarra tres ejemplos de diagramas PV, ¿verdad? Diagramas de presión-volumen. Vean que en estos diagramas no solo se identifica que el trabajo es el área bajo la curva, sino que también es importante la dirección que tiene la flechita, ¿verdad? Porque esa flechita nos va a dar información acerca de los valores de las coordenadas termodinámicas. Entonces, cuando hagamos un diagrama PV, cuando usted haga un diagrama PV, que por ejemplo en la tarea viene 1, es importante que usted le ponga sentido a esa trayectoria para que el diagrama adquiera un sentido físico, ¿verdad? Es decir, para ver qué es lo que está pasando con el sistema. Si es el sistema el que está efectuando el trabajo o si es desde fuera del sistema que se está modificando el estado de equilibrio de ese sistema. Bueno, entonces, estos son los diagramas PV. Ok, entonces, bueno, lo que podemos concluir de esto es que el W depende de la trayectoria. El W depende de la trayectoria, ¿verdad? Depende de la forma de la trayectoria. En este caso, nos referimos al P como una función de U. Necesitamos conocer a la presión como una función de U. Y también depende de los estados inicial y final, ¿verdad? De los estados iniciales y final, me refiero a I, ¿verdad? Con sus tres propiedades, con sus tres variables termodinámicas, y al F, con sus tres variables termodinámicas. Y a su vez depende de los estados intermedios entre el inicial y el final. Esos estados intermedios entre el inicial y el final, ¿nos referimos a qué? Bueno, nos referimos a la forma de la trayectoria. Y por lo tanto, necesitamos la forma funcional de P como un dependiente de U. Bueno, entonces vamos a ver ahora algunas de estas trayectorias que ya ustedes las conocen, que se han visto en la física general 2, ¿verdad? Que me refiero a los procesos a volumen constante, a presión constante, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a hacer otro diagrama PV donde visualizamos esos procesos. En el siguiente diagrama que vamos a hacer, voy a identificar tres casos. Entonces, este es un diagrama PV y voy a identificar este caso que es ya conocido cuando es una línea horizontal, ¿verdad? Luego sigue una línea vertical con el sentido de la flecha hacia abajo y ahora los cierro con una línea que va con la flecha hacia. Entonces, este es el estado inicial, este es el estado final. Al final es un ciclo.
punto de vista de lo que vimos ahora, en los diagramas anteriores, trato de decir, bueno, vean que el estado inicial coincide con el estado final y suponemos que es un proceso reversible, es un proceso que se repite. Bueno, la línea que es horizontal en termodinámica se llama una isócora. Isócora, recordarán, viene del proceso que en física 2 le llamamos isocórico, ¿verdad? A volumen constante. Bueno, aquí en termodinámica le llamamos isócora porque nos referimos más bien a la forma de la función en ese diagrama PVT, ¿verdad? Habría que ver esa línea si el diagrama no es PV, sino que es PT, ¿verdad? Recuerden que en realidad lo que tenemos en estos sistemas son 3 variables, ¿verdad? Y realmente es una función de 3 variables, una función de f de x, y, z, y es una superficie realmente. Sin embargo, aquí lo estamos viendo por partes, ¿verdad? El diagrama P versus V, el diagrama después P versus T, es decir, se pueden hacer diferentes diagramas, no todos tienen que ser P versus V. Sin embargo, en el P versus V, esa isócora es una línea, es una función constante. Bueno, lo dije mal, la isócora es esta, ¿verdad? Lo dije mal. Esta de aquí, la horizontal, se refiere, como se llama, una isóbara. Entonces, aclarando nuevamente, ahora lo dije mal. La línea horizontal es la isóbara y la línea vertical es la isócora. Y esta de aquí es una función lineal arbitraria que tiene la forma P de V es igual a una pendiente M por V más la intersección, más la B, que es el corte con el eje de la presión. Bueno, entonces, nuevamente, la línea horizontal es la isóbara, ¿verdad? Entonces, en un gráfico de presión o un diagrama de presión versus volumen, esa función constante es una isóbara. Y esa línea vertical es una isócora. Una se refiere a presión constante, la otra a volumen constante. Ok, entonces esta es P igual a una constante. Esta es V igual a una constante. Y tenemos otro caso que lo voy a hacer por aquí, ya que todo esto se llaman transformaciones reversibles, porque se supone que es un proceso reversible. Bueno, entonces también tenemos el diagrama PV del caso cuando tenemos una isoterma. Una isoterma es una curva así. Entonces, si escogemos un punto por aquí, este va a ser el volumen inicial, este es el volumen final, y esta es el área. ¿Qué vendría a ser? Esa área es el trabajo. Y eso se llama una isoterma. Isoterma es cuando la temperatura es constante. Y me falta algo muy importante que no puse en la gráfica, que es el sentido de la flechita, ¿verdad? Si la pongo para abajo, pues estamos diciendo que es antihoraria, y en este caso, vean que el volumen final es mayor que el inicial, por lo tanto, el trabajo tiene que ser negativo. Por lo tanto, el trabajo que efectúa el sistema sobre el entorno. Bueno, entonces aquí tenemos esos 3 casos muy conocidos: isóbara, isócora y una isoterma. Entonces, en la isoterma la temperatura es constante y en estos casos yo puedo utilizar la ecuación del gas ideal, P por V igual NRT, para sacar algún tipo de relación, ¿verdad? Que me permita vincular las variables o que me permita calcular el trabajo. Entonces vamos a hacer eso ahora. Por ejemplo, en el caso de una isóbara, en el caso cuando la presión es constante, en el caso de una isóbara, P constante, resulta que como la P es constante, el W isobárico es menos P por delta U. Y eso sería menos P por volumen final menos volumen inicial. En el caso lineal que vimos ahí,
era el caso que estaba la línea que hacía así, ¿verdad? En caso lineal, el trabajo se calcula de forma general. Es la integral de P de V inicial a V final. Y ahora vamos a ver el caso de una isópora. En el caso de una isópora, pues vean que no hay área bajo la curva, porque es el caso en donde la línea es vertical. Entonces, en este caso, para una isópora, el trabajo simplemente es cero, ya que podemos decir que el V es cero. Y si V es cero, es porque, si el V es cero, es porque V es constante, ¿verdad? Ya eso lo vemos ahí de la relación entre el diferencial y la variable. Y el otro caso es la isoterma. Es el caso que me quedó aquí dibujado. Cuando la temperatura es constante, pues entonces puedo utilizar otra vez la integral que definí desde el principio, con el menos, desde el volumen inicial al volumen final, y pongo la dependencia de P con V. En este caso, la dependencia de P con V es N RT entre V por V. Y ya eso sabemos que N RT son constantes, por lo que me queda menos N RT logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Entonces vean que en esta ecuación vemos la relación que hay entre el volumen, ¿verdad? Si el volumen inicial es mayor que el final, pues lo que va a pasar es que ese logaritmo es negativo, y ese negativo se cancela con el menos de aquí. Sin embargo, si V es mayor que V, en el argumento del logaritmo, este es positivo, y entonces más por menos me mantiene el trabajo negativo. Y recuerden el convenio, ¿verdad? De los signos. Cuándo es negativo, cuándo es positivo, ¿verdad? Cuándo el sistema se expande o cuándo el entorno hace que el sistema se comprime. Bueno, esta ecuación también la podemos escribir en términos de logaritmos de base 10, 2.30 NRT, log en base 10 de V final de V inicial. Simplemente lo que se hizo fue pasar de la base de los logaritmos neperianos a la base 10. Bueno, entonces, ahí tenemos 4 casos que vamos a usar, que vamos a estar aplicando en el curso de termodinámica. Y por supuesto, esa R que vemos aquí, esa R es la constante universal de los gases, que es 8.31 kilojoules. Aquí se utilizan esas unidades, kilojoule entre kilomol por kilo. Y vean entonces que un trabajo positivo, como les decía, pues entonces en este caso lo que implicaría es que este V inicial es mayor que el V final. Por lo tanto, esto daría negativo. Y este menos por este menos da positivo. Entonces, en resumen, el trabajo sería positivo, que quiere decir que es trabajo realizado sobre el gas. O sea, hay un agente externo que está comprimiendo, que está aplicando una fuerza sobre el cilindro y a su vez está comprimiendo el gas. Bueno, entonces vamos a ver ahora el otro caso, que es la compresión isotérmica de un sólido. Compresión isotérmica, recuerden que isotérmico implica temperatura constante, ¿verdad? Entonces vamos a ver ese caso. Vean que ahora no es un gas, sino que estamos hablando de un sólido. Por ejemplo, una plancha, ¿verdad? De algún material, una barra, una varilla, ¿verdad? Entonces, esto que vamos a ver ahora es la compresión isotérmica. Compresión isotérmica de un sólido. Entonces, para este caso, recordemos que si V es una función, si V es una función de la presión y la temperatura,
Entonces, vamos a describir el dv. ¿Qué sería el dv? El dv sería derivada parcial de v respecto de p constante por dp, más la derivada parcial de v con respecto a t, p constante de t. Entonces, ven que si se trata de una compresión isotérmica, ¿verdad? Pues entonces este término de aquí, el de t, es cero, puesto que la temperatura es constante, y lo que nos quedaría entonces es que el dv va a ser únicamente este término de aquí y este término de ahí es menos kappa por v por el dp, que es este diferencial que está aquí. O sea, estoy haciendo uso de la definición del coeficiente del kappa, ¿verdad? De compresibilidad. Y vean que me queda entonces algo muy sencillo. Me queda una relación que se puede integrar inclusive se puede ser muy sencilla si la kappa y la v son constantes, ¿verdad? Entonces, vamos a un poquito distinto. Vean que si este es el dv, pues yo puedo calcular el w como menos, el menos que definimos siempre, ¿verdad? Por el menos la integral de kappa v p de p. Esto es ya introduciendo esto en la definición del trabajo. Y pues ven que aquí menos por menos se cancela, pues llega a propósito, para que vean el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Con el menos de la definición de trabajo que le incorpora el libro y el menos de la definición del coeficiente de compresibilidad. Bueno, entonces aquí, ¿qué puede pasar con esta integral? Bueno, el caso más trivial sería que los cambios de temperatura, si es que hay, después de que es un proceso isotérmico, son demasiado leves. Por lo tanto, el kappa y el v son constantes. Entonces, si kappa y v son constantes, sale fuera de la integral y lo que quedaría es la integral de p, que sería p cuadrado sobre 2 y evaluarlo en el límite superior y el inferior. Si no fuera así, ese caso que es muy sencillo, pues el otro caso sería que kappa, v o ambas dependan de p, es decir, sea función de p. Habría que ver un caso específico, ¿verdad? En donde exista esa dependencia del volumen o del coeficiente o la presión. Pero en todo caso, no importa porque siempre se va a poder hacer la integral con respecto a p. Bueno, vamos a ver ahora otro caso, que es el de el trabajo realizado sobre una lámpara. Y vean que puse sobre, ¿verdad? Porque es el caso de un alambre que está pegado a una pared. Este es el alambre, ¿verdad? Y se le aplica, tiene una longitud de, ya lo habíamos visto en la clase anterior, y se le aplica una fuerza. Entonces esa fuerza lo estira, ¿verdad? Lo deforma, y esa fuerza le llamamos una fuerza Ft. Yo le llamé Ft. Entonces vean que la diferencia en la longitud es precisamente lo que yo llamo aquí dl. Vean que es un sistema otra vez en equilibrio, ¿verdad? Termodinámico. Se supone que las variables termodinámicas en juego alcanzan nuevamente el equilibrio, puesto que la fuerza que se está aplicando ahí no es una fuerza excesivamente con una magnitud enorme, ¿verdad? Que produzca una deformación en donde no haya un elemento diferencial. Entonces, suponemos que la fuerza que se aplica aquí hace que ese delta L sea muy pequeño, ¿verdad? Entonces, mantenemos la situación, o digamos la suposición de que se trata de un proceso cuasiestático, ¿verdad? Que se lleva a cabo a través de cambios diferenciales,
¿verdad? Para suponer que el sistema se mantiene siempre en equilibrio. Y por lo tanto tenemos un sistema de 3 variables al menos que nos describen el comportamiento de ese alambre cuando se le aplica esa fuerza de tracción. Ok, bueno, entonces, ¿cómo se calcula el trabajo aquí? El trabajo aquí, como estamos diciendo que es sobre una, pues de una vez lo vamos a definir positivo. Por lo que ya sabemos del convenio de los signos, pues le ponemos de una vez Ft por dn, ¿verdad? Porque, ¿por qué en el menos? ¿Por qué no le pusieron el menos? Si se lo venimos poniendo, bueno, porque estamos en un caso en donde es una fuerza que se le aplica al alambre y le produce una deformación. Entonces, es el entorno, es la parte externa la que está actuando sobre el sistema. Entonces, ya sabemos que siempre va a ser así, por lo tanto, de una vez escogemos el signo positivo. Bueno, y el otro caso que les quiero comentar es el caso de la lámina superficial, que es el otro caso de cómo se calcula el trabajo en el libro. La lámina superficial o la película de jabón. Ya por ahí lo habíamos comentado cuando vimos lo de la tensión superficial. Entonces, este caso es la lámina superficial. Lámina superficial o la película de jabón. ¿No se recuerda de la película de jabón? Entonces, este es el caso de un alambre que se dio esta forma y tenemos aquí un alambre corredizo, es decir, que tiene unos aros y que se puede desplazar hacia la derecha. Una cantidad también diferencial de x a partir de la longitud total x y tiene un ancho y. Entonces resulta que este es el alambrito o la ruedita esa cuando comprábamos el vaso con jabón, ¿verdad? El que compra ahí en el parque para hacer burbujas, ¿verdad? Usted mete la ruedita esa con la que le venden el vasito del jabón, lo mete y sopla y le sale una burbuja. Bueno, resulta que cuando usted mete ese alambrito y lo saca, viene una película de jabón que está extendida en toda la superficie de ese armazón, de ese alambre. Entonces esa película de jabón no solo está por aquí, es decir, por el frente que yo estoy viendo, sino que también está por el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces hay un factor de 2 que hay que tomar en cuenta a la hora de resolver estos problemas. Bueno, la película de jabón es un caso muy interesante, ¿verdad? Porque realmente es una fuerza que se le aplica al alambre, a ese alambre que se mueve, ¿verdad? Y trata de tensar o de estirar esa película. Sin embargo, si la fuerza no es muy grande, para que no rompa la película, pues entonces el alambre tiende otra vez a desplazarse otra vez hacia la izquierda, tratando de evitar que la película se rompa. Bueno, entonces aparece una fuerza, ¿verdad? Aparece una fuerza, la película de jabón está aquí, ¿verdad? Está extendida ahí. Película de jabón. Entonces aparece una fuerza que es una fuerza de tracción sobre toda la película, que la estoy dibujando con estas flechitas. Es decir, es lo que hace que la película se mantenga extendida sobre el alambre, ¿verdad? De manera de que no colapse, que no se rompa. Y de este lado se le aplica una fuerza Fe. Hablamos de una fuerza Fe, me refiero a una fuerza externa. Es la que hace que ese alambre inmóvil se desplace. Y todo esto es una armazón. Es un armazón de alambre. Bueno, entonces ese es el sistema que nos interesa, el sistema en estudio. ¿Cómo se calcula el trabajo? Bueno, el trabajo nuevamente, al igual que en el caso del alambre, en el caso de la película de jabón, también lo voy a usar positivo. ¿Por qué positivo? Porque vean que también hay un agente externo, que en este caso es la fuerza externa que tira del hilo para mover ese alambre. Es un agente externo, ¿verdad? Es una fuerza de fuera del entorno. Entonces, siempre va a ser trabajo que efectúa el entorno
sobre el sistema. Que en este caso el sistema es la película. Y esa fuerza externa va a ser igual a 2 veces sigma S multiplicado por L por dx. De tal manera que el trabajo, bueno, que el dA es ahora 2L por dx. ¿Verdad? Vean que ese dA es esto que corrió la lambda, ¿verdad? Ese es mi dA. Y ese dA tiene que ser el dx por el L, que es aquello que estoy poniendo ahí, ¿verdad? Y entonces, el trabajo se puede escribir como el positivo de sigma S por dA. Ese sigma S que está ahí, esa letra griega, corresponde a la tensión superficial. A la tensión superficial. Las unidades de sigma S son newton por metro a la menos 1. Y las unidades de área en el sistema internacional, pues como siempre usamos los metros cuadrados. Esa tensión superficial es característica del material, ¿verdad? En este caso de la película que esté ahí, puede ser jabón, ¿verdad? O puede ser algún otro material. Agua, por ejemplo, el agua tiene cierta tensión superficial, aunque es muy baja, pero sí la tiene. Y hay otras sustancias en donde la tensión superficial es un poco mayor. Por lo general, estos valores de sigma no son tan altos, ¿verdad? Bueno, ese es el otro sistema que nos interesa estudiar en este curso de termodinámica. Son 3, ¿verdad? Nos interesa el sistema hidrostático, que es el gas, ¿verdad? Ya sea el gas en sus 2 formas que vamos a ver aquí, el gas ideal o los gases reales. El otro sistema es el alambre, ¿verdad? El alambre que se le aplica una fuerza de tracción y se estira un poquito, una cantidad muy pequeña, diferencial, o el caso de la lámina superficial, que es el caso de, por ejemplo, una película que está puesta sobre un armazón, ¿verdad? Como es el caso de una película de jabón, ¿verdad? Como el caso de ese vasito que venden ahí, ¿verdad? En el parque. Usted mete esa ruedita y puede ver a la luz una película en donde se ven colores, ¿verdad? Debido a la interferencia, y ahí está extendida. Y esa película, como les digo, hay que tomar en cuenta que está de este lado, ¿verdad? Y que está del otro lado del armazón. Es decir, no está solo puesta aquí, sino que cuando usted sumerge toda el armazón, cuando usted la sumerge y lo saca, esa película está envolviendo no solo esta parte, ¿verdad? Sino también la parte posterior. Bueno, en una próxima clase vamos a continuar con este material de trabajo para hacer unos problemas como ejemplo.